A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Sí, estamos aquí, primer martes de septiembre. Estos días previos, una serie de artículos de mi autoría que aparecieron el domingo en el diario La Nación, el jueves en La Prensa, en el Tribuno de Jujuy, donde yo me refería a que el sábado fue 31 de agosto, un nuevo aniversario de cuando en 1888 se produjo un terrible crimen en el barrio de Whitechapel, en Londres, y fue el primer asesinato atribuido a quien después ha sido conocido en la historia de la criminología y en la historia popular como Jack el Destripador. 31 de agosto de 1888, el primer crimen atribuido a Jack el Destripador. 5 de noviembre de ese mismo 1888, el último crimen atribuido a Jack el Destripador. Un enorme desafío para Scotland Yard. Y este asesino serial que se burla de Scotland Yard, le manda cartas: voy a hacer un próximo asesinato, voy a actuar, a ver si me encuentran. Terrible. Y hay gente que nos preguntaba justamente de dónde sale lo de Jack. Y lo de Jack surge porque esas cartas que manda este asesino serial, cuya identidad es desconocida, firma Jack. O sea, lo de Jack salió de él mismo. Él firma Jack. Ahora, es curioso que después de del más horrendo crimen, que fue el del 5 de noviembre de 1888, donde Jack entra, ya no es un crimen en una calle del barrio de Whitechapel, sino dentro de una vivienda, y descuartiza terriblemente a la víctima, una mujer, por supuesto. Todos los crímenes de Jack eran mujeres. Desaparece. Nunca más se supo. En esos artículos que escribí, y que por eso traigo el tema hoy en este programa Sendero de Escritores, menciono a un criminólogo argentino que investigó el tema en detalle, y si bien no fue el primero que habló de que Jack el Destripador había huido de Londres, se había embarcado un barco de carga de los que venía al Río de la Plata y habría pasado sus días en la ciudad de Buenos Aires. Ha habido varios ya desde las primeras décadas del siglo XX al respecto. Pero el máximo investigador de esto fue un argentino, abogado, criminólogo, amigo y maestro de quien les habla, no en la criminología, sino en otras lides en las que también se destacó, como la poesía, la novela, el ensayo, el cuento. Pero su profesión académica, abogado, penalista, especializado en criminología. Esta persona a la que me estoy refiriendo fue el doctor Juan Jacobo Bajarlía, que fue vicepresidente de esta Sociedad Argentina de Escritores, recibió varios premios de esta entidad,
Y entonces, justamente a raíz de las preguntas que fui recibiendo durante estos días por los artículos que sobre Jack el Destripador, los pueden buscar en Google, pongan Jack el Destripador más Antonio Las Heras, van a encontrar mis artículos al respecto. Y estoy siguiendo el legado que me dejó Juan Jacobo Bajarlía. Estoy trabajando en un libro que seguramente se terminará recién el año próximo, Jack el Destripador y la pista de Buenos Aires. En su condición de criminólogo, Bajarlía estudió la historia de Jack el Destripador y llegó a la conclusión de que efectivamente había vivido en Buenos Aires, había muerto aquí y hasta da un domicilio donde habría vivido cerca del obelisco Jack el Destripador y que, según él, habría sido enterrado con determinado nombre y apellido en el cementerio de la Chacarita. Esa investigación, cuando la difundió Bajarlía, tuvo una repercusión enorme. Recuerdo que solamente para hablar al diario Clarín le hizo una nota de doble página, central. Pero, claro, para muchos que no conocen el tema, no eran especialistas como Bajarlía en criminología, esto de que Jack el Destripador vivió y murió en la Argentina, pero esto es cosa de ficción. Es más, en las notas que escriben los lectores en alguna de estos artículos que publiqué en los diarios, alguien puso, pero si Bajarlía era un autor de ficción. A quien escribió eso debiera haber puesto: el doctor Juan Jacobo Bajarlía, entre otras cosas, era un autor de ficción, pero también fue un excelente abogado penalista, un criminólogo destacado. Una de esas personas a las cuales nada del humano le era ajeno, y se destacó en todo, en la poesía, en su profesión de abogado penalista criminólogo, como ensayista, ganó el premio Conex de Platino, entre muchos otros. Ya después traje acá unas líneas que escribí de una biografía de Bajarlía, después les voy a leer. Pero quiero seguir redondeando en esta primera parte del programa el asunto de lo de Jack el Destripador vivió y murió en la Argentina, la hipótesis de Juan Jacobo Bajarlía. Como decíamos, esto para el que no tiene conocimientos de historia de este tema, además, le puede parecer un cuento, una ficción. Parece que a Scotland Yard no le pareció ningún cuento ni ninguna ficción. Porque en 1910 Argentina estaba haciendo los festejos del centenario de mayo de 1810 en 1910, los festejos del centenario. Y vinieron a la Argentina representantes del campo político, diplomático, cultural, artístico, intelectual, etcétera, etcétera. Lo que pocos conocen es que el gobierno inglés envió un pedido formal al gobierno argentino y el gobierno argentino accedió para que en ese 1910 vinieran 3 detectives de Scotland Yard con la única finalidad de investigar si encontraban pistas que les demostrara que Jack el Destripador había huido al Río de la Plata, más precisamente a la ciudad de Buenos Aires, y que en ese 1910 habían pasado 12 años de los crímenes, ya dije fue en 1888, de el 31 de agosto al 5 de noviembre, los crímenes de Jack el Destripador en el barrio de Whitechapel, en Londres. Habían pasado 12 años. Y Scotland Yard, el gobierno argentino accedió, Scotland Yard mandó los detectives a Buenos Aires a investigar
porque estaban convencidos de que Jack, fuera quien fuese, el verdadero nombre y apellido, había huido y burlado a Scotland Yard subiéndose a un barco de carga que venía al Río de la Plata y estaría viviendo en esa época en Buenos Aires. De manera tal que la hipótesis de Juan Jacobo Bajarlía tiene fundamentos. Él avanzó en las investigaciones, estudió quién podía haber sido, dónde podía vivir, cuándo habría fallecido, etc. Pero no fue el primero, en realidad fue el último, el que investigó y profundizó con mucho más detalle. Pero ya hubo otros. Según Bajarlía, el Destripador murió en Buenos Aires en 1928. Y es curioso, digo curioso como una ironía porque quien les habla no acredita las casualidades ni las coincidencias, siempre hay una causa. Y es curioso, les decía irónicamente, que en 1928, coincidiendo con lo que según Bajarlía fue el año en que desencarnó, falleció el Destripador en Buenos Aires, en Inglaterra, un periodista que había estado trabajando en Buenos Aires durante años y que luego regresa a Londres y se queda allí a vivir, regresa a su Londres natal. Este periodista escribe el libro El misterio de Jack el Destripador. En ese 1928, mismo 1928, en que Bajarlía dice, en ese año falleció. Y lo que dice ese libro, El misterio de Jack el Destripador, escrito por este inglés en Londres y publicado en inglés allá, es justamente que Jack había huido al Río de la Plata, más precisamente a Buenos Aires, y que había muerto acá. Qué curioso, digo yo de vuelta, qué curioso que eso haya ocurrido en el mismo año que mucho tiempo después las investigaciones de Bajarlía, que son de los años 70, 80, lo llevara a determinar que fue en ese 1928 en que falleció Jack el Destripador. Interesantísimo lo que nos fue legando Juan Jacobo Bajarlía en este punto. Y la verdad que estoy trabajando despacio, con la mayor precisión posible, porque Bajarlía nos dejó un legado importante de todas estas investigaciones y se merece publicar un libro próximamente, ya digo, será el año que viene, sobre Jack el Destripador vivió y murió en la Argentina, o Jack el Destripador, la pista de Buenos Aires, como le gustaba a Bajarlía. Pasando al Bajarlía escritor, intelectual, poeta, él tenía su estudio jurídico en la calle Cerrito casi Avenida Corrientes, frente al Obelisco. Pero en realidad el lugar donde solíamos reunirnos con él era en el bar de la planta baja de ese edificio. Allí conocí a escritores muy importantes como Héctor Lastra, Jorge Asís, Enrique Medina. Enrique Medina, que, dicho sea de paso, en estos días la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo designó como personalidad destacada en el área de la cultura. Una nueva distinción de Enrique Medina, este autor incansable, que de quien el año pasado se cumplieron 50 años de su primera novela. ¿Quién no recuerda la primera novela de Enrique Medina, Las tumbas? Fue un recontra bestseller, se hizo la película, largometraje, se tradujo a idiomas. Y ahora en estos días entonces la legislatura argentina le dio por unanimidad a Enrique Medina ese
esa distinción de personalidad distinguida en el ámbito de la cultura. Muy, muy bien merecido Enrique Medina, que ha estado acá en el programa también, y que ya cuando conozcamos qué día se le entrega el diploma en la legislatura lo vamos a avisar y vamos a estar allá. Vamos a hacer la primera pausa del programa y después ingreso en la biografía de Juan Jacobo Bajarlía. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Estamos hablando de este notable autor argentino que fue Juan Jacobo Bajarlía. Escribí unas páginas sobre él, porque si no, claro, tengo tantas cosas para contar, recuerdos, vivencias. Sin ir más lejos, ya me voy a expandir, pero ¿qué voy a hacer? Mañana es 4 de septiembre. 4 de septiembre es Día del Parapsicólogo Argentino. ¿Y por qué el 4 de septiembre es el Día del Parapsicólogo Argentino? Porque fue un 4 de septiembre de 1981 cuando se inauguró, se abrió el primer Congreso Argentino de Parapsicología, 4 al 6 de septiembre de 1981. Un congreso notable que reunió más de 1.000 personas, con delegaciones de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, dedicados a la parapsicología. Fue el congreso, después hubo otros, pero ese fue el congreso que reunió a más cantidad de profesionales de distintas áreas para hablar sus investigaciones en parapsicología. 2 grandes parapsicólogos estuvieron presentes, los 2 sacerdotes jesuitas, el famoso padre Oscar González Quevedo, que residía en San Pablo, Brasil, en las universidades, en la Facultad de San Quieta, y el padre licenciado Enrique Novillo Paulí, que era el director del Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador. A más de uno le puede llamar la atención que yo esté diciendo que en la afamada Universidad del Salvador había un instituto de parapsicología. Sí, había. En aquellos tiempos, 1981, la parapsicología en el campo, en el marco de la ciencia, en la Argentina y en todo Occidente, en Oriente también, pero hablemos de Occidente, había cátedras universitarias. Solo en la Argentina había 6 cátedras universitarias en parapsicología. Bueno, pero estábamos hablando del primer Congreso Argentino de Parapsicología, el doctor Arnaldo Raskowski, el doctor Eduardo Mascolombo, el doctor Samuel Tarnopolsky, el doctor Vicente Rubino, el doctor Gregorio Klimovsky, cantidad de expositores de primera línea. El vicepresidente de ese Congreso, que también se destacó en el campo de la investigación parapsicológica, de los cursos, de las experimentaciones, de publicaciones en parapsicología, el vicepresidente de ese primer Congreso Argentino de Parapsicología fue el doctor Juan Jacobo Bajarlía. Bajarlía, él lo decía, y algunos de los que estamos con él, amigos y discípulos, lo decíamos con ironía. Decíamos, a él le gustaba que le dijeran Jean-Jacques, Juan Jacobo, pero que si dijéramos Jean-Jacques. Decíamos, Jean-Jacques, vos sos como Terencio, porque Terencio nos legó la frase, nada de lo humano me es ajeno. A Bajarlía tampoco, nada de lo humano le era ajeno, todo le atraía, le interesaba. Y eso nos
nos lo transmitió también a unos cuantos de sus amigos y discípulos. Les leo un poco lo que, pues yo sigo expandiéndome con anécdotas y recuerdos. Yo dije Juan Jacobo Bajarlía y titulé Un vanguardista en todo lo que se propone, que era una definición que él se daba a sí mismo. Cuando le decíamos, pero Jean-Jacques, a ver, ¿qué sos? Poeta, criminólogo, de todo a la vez. Y él decía, soy un vanguardista en todo lo que me propongo. Así que mi trabajo, Juan Jacobo Bajarlía, vanguardista en todo lo que se propone. Nació un 5 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Nunca, ni siquiera él, pudo constatar si había sido en 1912 o en 1914. Su partida de nacimiento afirma lo primero, que había nacido en 1912. Pero Bajarlía nos aseguró siempre lo segundo, y que la diferencia había sido producto de un error al anotar en aquellos tiempos. Bajarlía, longevo, desencarnó aquí en la ciudad de Buenos Aires un 22 de julio del año 2005. Fue un verdadero enamorado de su ciudad, a la que conocía por haberla recorrido desde temprana edad. Y la conocía hasta en los detalles de los menos frecuentados barrios. ¿Por qué? Aquí les leo frases textuales de Bajarlía. Nos decía, de niño vendí medias en los bares. El secundario lo cursé durante la noche. Trabajaba durante el día. Quise ser médico y fui abogado. Me incliné hacia la criminología. Dejé pasar turnos de exámenes por leer la Divina Comedia. Odié los títulos universitarios, polemicé, perdí posiciones por decir lo que pienso y lo seguiré haciendo. Escribí varios libros de poesía. Canto a la destrucción lo dediqué a los poetas que descendieron del futuro. Nací un 5 de octubre, el día del camino. Aún busco la puerta de ese camino que conduce a la poesía. Fíjense el vuelo mental que hay que tener, desarrollo mental, para decir que su libro de poemas Canto a la Destrucción está dedicado a los poetas que descendieron del futuro. No dice a los poetas que vendrán, los poetas del futuro. No, los poetas que descendieron del futuro. Lo que estaba diciendo es brechas en el espacio-tiempo. Estaba diciendo, hoy hay poetas que en realidad vienen del futuro. Ese mundo de lo paranormal, más que lo parapsicológico. Parapsicológico es una cosa específica, una ciencia, una disciplina científica, que estudia ese factor especial que tenemos los humanos, que es el factor parapsicológico. Pero lo paranormal es algo mucho más amplio, es todo lo que está al lado de lo normal. Entonces los desfasajes en el espacio-tiempo forman parte de lo paranormal. Eso le fascinaba para escribir tanto la poesía como sus libros de ficción o de ciencia ficción. Bajarlía fue uno de los introductores del vanguardismo en la Argentina. Entre 1948 y 1956 dirigió la revista Contemporánea. Formó parte, en 1944, del movimiento de arte Concreto Invención, así se llamaba el movimiento de arte, Concreto Invención, junto a Gyula Kosice, Edgar Bailey, Carmelo Ardenkin y Tomás Maldonado. Particularmente yo tuve una larga amistad donde aprendí muchísimo con el hidroescultor, poeta, crítico Gyula Kosice, y a Kosice lo conocí también gracias a la gentileza de Juan Jacobo Bajarlía. Otro hombre extraordinario,
también ocupó cargos en la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, recibió premios, fue socio activo y honorario. Otra personalidad fundamental en la Sociedad Argentina de Escritores de aquellos tiempos es Jules Cossicet. Nos contaba Bajarlía, cuando le preguntábamos, ¿pero dónde se reunía este movimiento Arte Concreto Invención? Entonces, Bajarlía nos decía, los lugares de reunión del grupo fueron siempre bodegones de la avenida Leandro Alem, el restaurante El Tropezón también, que estaba, no donde está ahora en la avenida Callao, casi Corrientes, estaba en la zona, pero en otro lugar. El restaurante El Tropezón, a donde se daba cita, sobre todo el grupo en invierno, nos decía Bajarlía, para compartir un puchero y seguir la sobremesa hasta muy pasada la medianoche, pero también a veces nos reuníamos a la tarde y entonces íbamos, otra confitería que todavía existe en la avenida Corrientes, a la Giralda, sobre todo si hacía frío, si era invierno, dice Bajarlía, porque entonces tomábamos el chocolate con churros y seguíamos hasta la noche dialogando. Los primeros libros de Bajarlía, ahora se los voy a comentar, fueron Prohombres de la Argentinidad, que es un libro de ensayo histórico, y Romances de la Guerra, que ya es un libro de poesía. Fueron escritos en los años 40. Su libro La Gorgona, que publica en 1953, fue traducido al alemán. Y con esa base, Esteban Eitler compuso música dodecafónica que fue estrenada en Bruselas en 1954. Tuvo mucha vinculación con Leopoldo Marechal, con Graciela Maturo, también miembro activo de la SADE, Gran Premio de Honor, miembro honorario de SADE. Todos ellos, Graciela Maturo también formaba parte de este grupo con Leopoldo Marechal. Y Marechal bautizó a Juan Jacobo Bajarlía con un título. Dijo que era el zoólogo de la monstruosidad. Zoólogo de la monstruosidad porque, claro, imagínense en los cuentos, en las novelas de, yo no diría ciencia ficción, sino de ficción, imaginación, fantasía, aparecían seres de lo más extraordinarios. Leopoldo Marechal le dijo zoólogo de la monstruosidad, cosa que a Bajarlía le encantó. El género de lo fantástico se convierte, escribió Bajarlía, en una dimensión de lo ineludible, ya que prepara al hombre para su impostergable transformación. Les voy a releer esto, porque en verdad esto es todo un concepto filosófico y antropológico que nos está legando Bajarlía en 4 líneas. El género de lo fantástico se convierte en una dimensión de lo ineludible. Imposible eludirlo. Si lo estoy eludiendo, no estoy participando de mi condición humana, ya que prepara al hombre, a la persona, para su impostergable transformación. La certeza que tenía Juan Jacobo Bajarlía, antropológica y filosófica, de que el humano está en este plano para transformarse, para pasar en este mismo plano a planos superiores, al desarrollo de la espiritualidad, desde lo parapsicológico, las facultades parapsicológicas. Entender lo espiritual no como una cuestión religiosa, eso es otro tema. Entender lo espiritual como aquello que me permite conocer cuál es el rol y función por el cual aparecí
en la gran arquitectura universal aparecí en un lugar y en un momento del universo. Para algo aparecí, para hacer alguna tarea que tiene que ver con la gran arquitectura universal aparecí. Esto es lo que nos está diciendo Bajarlía. Por eso utiliza la expresión impostergable transformación. Porque si postergo eso, no evoluciono, tanto en lo individual como en lo grupal. Antonio de Undurraga, el chileno Antonio de Undurraga, muchos años presidente del Pen Club chileno, consideró que la dimensión metafísica que utilizaba Bajarlía la introducía en el cuento fantástico, llevándola a una línea más allá, y acá es textual de lo que escribió Antonio de Undurraga, más allá de lo metafísico, lo fantástico y la ciencia ficción, que es lo que yo les decía recién. Yo puedo decir, Bajarlía escribía ciencia ficción. Estoy obliterando, estoy sacando una parte de eso. No, está mucho más allá de ciencia ficción, de fantasía, de metafísico. Está más allá. Entonces, Undurraga no vaciló en sentenciar: el cuento fantástico está hoy en manos de Bajarlía. Si ustedes tienen oportunidad de encontrar algún libro de ensayo, pero sobre todo de estos de ficción, de Juan Jacobo Bajarlía, aún hoy, cuando lo lean, van a advertir que se traslada a otra cosa, que no se puede reducir a, bueno, esto es ciencia ficción, es fantasía, no, esto es algo más. Vamos a hacer otra pausa y seguimos con la biografía de esta personalidad extraordinaria que fue Juan Jacobo Bajarlía. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Juan Jacobo Bajarlía, en teatro, escribió y se estrenó la obra La Esfinge, estrenada en teatro en el año 1955. También teatro escribió Pierrot en 1956. Las Troyanas, que es un texto teatral inspirado en el clásico de Eurípides. Eso también en 1956. Y en 1969, un título más que llamativo, La billetera del diablo. Tuvo una gran actividad en el campo de la dramaturgia Bajarlía, sus obras fueron estrenadas, fue miembro, por lo tanto, de Argentores, de la Asociación General de Autores de la República Argentina. Le interesaba mucho la dramaturgia. En esas reuniones de café, ahí en la planta baja del edificio donde tenía su estudio jurídico, calle Cerrito, casi Corrientes y a la vista del obelisco, nosotros le preguntábamos, éramos tan jóvenes que queríamos también hacer poesía, hacer literatura, hacer ficción, hacer ensayo, ser historiadores. Bueno, todo lo que después fuimos haciendo. Y Juan Jacobo Bajarlía es uno de los responsables de ello. No lo digo solo por mí, sino por varios más de los que nos reuníamos a escucharlo, a aprender, a hacerle preguntas. Era muy generoso. Se dedicaba, tenía tiempo para responder. Dicho sea de paso, ahora vuelvo a lo de la dramaturgia, pero dicho sea de paso, también este tema de tenía tiempo es importante. Estamos hablando de los años 70 del siglo XX. No se vivía, ya no digo prisa, con el terrible hiperapresuramiento de hoy en día. Comparado con hoy en día se vivía con una tranquilidad tremenda.
Y sin embargo, Jean-Jacques nos alertaba sobre eso. Nos decía, todos los días hay que tener tiempo para leer y para escribir. Con frecuencia, varias veces a la semana, hay que reunirse con los amigos para dialogar y hasta para pelearse. Porque los amigos pueden pensar distinto, se pelean y sin embargo, antes de despedirse, se dan un abrazo, se dan la mano. Mañana volverán a estar de acuerdo o a volver a pelearse. Pero este tema lo quiero subrayar acá en este momento, que estamos haciendo la biografía de este hombre clave de la Sociedad Argentina de Escritores, que fue Juan Jacobo Bajarlía. El señalar tiempo para uno mismo, tiempo para reflexión, de qué espiritualidad podemos hablar si no tengo tiempo para la meditación, para la introspección, de qué podemos hablar si no tengo tiempo para corregirlo una y otra vez. Y como decía Jorge Luis Borges, otro hombre clave de la Sociedad Argentina de Escritores, uno publica para no seguir corrigiendo. Esta es la verdad. Uno publica para no seguir corrigiendo. Pero eso significa que tenés tiempo para corregir, para pensar, para caminar. Y puse tal palabra. Ahora vuelvo y a ver, corrijo, tacho. Le daba una enorme importancia a tener tiempo. Él nos decía, cuando vos pensás que no tenés tiempo, cuando por las cosas cotidianas te quedás sin tiempo, en realidad no es que vos estás sin tiempo. Vos sos esclavo de alguien o de algo que te está dirigiendo y no estás tomando conciencia. Hablaba Bajarlía, y después yo lo he repetido tantas veces, hablaba de los esclavos del siglo XX, en aquella época, siglo XX, hoy podemos agregar siglo XXI, los mejores esclavos en toda la historia de la humanidad, porque son los esclavos que no tienen conciencia de esclavitud. Entonces, si no tienen conciencia de esclavitud, no dan la pelea para liberarse. Los mejores esclavos para el amo, porque en la antigua Grecia, en la antigua Roma, el esclavo lo tenía que mantener el amo, lo tenía que cuidar, porque si no era un patrimonio que perdía. Siguiendo ese pensamiento de Bajarlía, el que pierde la decisión de tener tiempo para sí mismo, y hablo del tiempo cotidiano, no un ratito el domingo a la tarde, el tiempo cotidiano, el que no tiene tiempo cotidiano para sí mismo, es el mejor esclavo, es un esclavo que no tiene conciencia de esclavitud. Entonces trabaja para pagarse sus propias cosas, se tiene que cuidar él, todo, pero hay un amo, en general invisible, al cual hay que sacudirse, sacárselo de encima. Pero esto ya lo planteaba Bajarlía en aquellos años 70, comienzos de los 80. Hoy el materialismo consumista, obviamente, si uno no da la batalla, no se libera de eso, uno está sin tiempo aun cuando duerme. Y les decía, ven que amplifico, pero hay tanto lo que hay para hablar de Bajarlía. Y todo útil, todo vigente hoy todavía. De la dramaturgia, le preguntábamos sobre esto de por qué hacer dramaturgia si no se podía hacer lo mismo en una novela, en un cuento. Y Jean-Jacques nos afirmaba que no. Nos decía, no, fíjate, hay temas que para abordarlos los tenés que abordar a través de la dramaturgia. Y te lo tenés que imaginar que se está representando allí, en el teatro. Tenés que imaginar hasta cómo es el escenario y tenés que poner cómo es el escenario, qué elementos tiene, para que el que lo lleve después al estreno teatral no necesite traicionar tu obra, porque vos ya le diste todos los elementos.
Sí, ahí aprendimos que hay cosas que para poder transmitirlas hay que hacerlo a través de la dramaturgia. Contemporáneo a Bajarlía, por supuesto, Jean-Paul Sartre es un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Todavía hoy podemos poner en cartel las obras de teatro de Jean-Paul Sartre y siguen absolutamente vigentes en lo que hace a los aspectos de la esencia de la condición humana. Lo mismo que la dramaturgia de Bajarlía. Pero insisto en eso, en la esencia. No están hablando de tintes, de máscaras, de cosas, de modas pasajeras. Es el teatro que desnuda la esencia de la condición humana. Y eso también está en Bajarlía. En 1962, el drama titulado Monteagudo, un drama histórico, habla de ese personaje histórico que fue Monteagudo. El drama Monteagudo, 1962, obtuvo 4 distinciones. Fue seleccionado para las jornadas de teatro leído de lo que entonces era la Municipalidad de Buenos Aires. Recibió antes el premio municipal a la mejor obra teatral no representada. Recibió el premio del Fondo Nacional de las Artes y la Sociedad Argentina de Escritores lo distinguió con la faja de honor. Ustedes se dan cuenta, por su drama Monteagudo. Igual después Monteagudo fue estrenado, tuvo otros premios más, pero para que adviertan el nivel de la calidad de este escritor argentino. Corrían los difíciles años 70, como dije, en la Argentina. Bajarlía fue varias veces amenazado por teléfono, por anónimos escritos pasados bajo la puerta de su estudio de abogado. Abogado que mantuvo hasta el día de su fallecimiento. Longevo, como dijimos, él siguió ejerciendo, estaba lúcido. Surgió el tema del exilio, de irse del país ante las amenazas y el peligro a que esas amenazas terminaran causándole la muerte, como le pasó a tantas otras personas del campo cultural, intelectual. Gente que, como ya dije antes, que Bajarlía mismo decía, digo lo que tengo que decir, voy a ejercer mi libertad. Y hubo alguna opción para que se exiliara en México, probablemente. No aceptó. Nosotros lo acompañábamos en aquellos días, ya dije, café, etcétera, y le decíamos que era mejor que se cuidara. ¿Saben cuál era la respuesta de Bajarlía? La tengo acá textual, porque la dijo tantas veces. Dice, si yo me voy, los compañeros que confiaron en mí para defenderlos, ¿qué van a hacer si yo me voy? Y se los vuelvo a leer porque es extraordinario. Es el hombre comprometido. Si yo me voy, los compañeros que confiaron en mí para defenderlos, como abogado penalista, ¿qué van a hacer? Bajarlía permanecía luego en silencio, con la mirada fija en los movimientos de los autos por la calle, para escuetamente afirmar con un nítido dejo, yo digo lastimero, Bajarlía nos miraba y nos decía, alguno se tiene que quedar. Nos miraba un rato largo en silencio, como esperando consentimiento. Bueno, otras veces
Cuando el clima no permitía aprovechar las mesas de la vereda, entrábamos al bar. Jean-Jacques se colocaba siempre en una silla que le permitiera mirar todo el tiempo la puerta de ingreso al bar. Bajarlía no fue un suicida ni un alocado, por supuesto que tenía miedo. Tanto miedo como claridad de cuál es la actitud que corresponde a un intelectual frente al compromiso asumido. Bajarlía fue el abogado de Antonio Di Benedetto durante todo el tiempo que el escritor y periodista mendocino pasó detenido. Y fue el mismo Bajarlía quien lo acompañó hasta el avión para asegurarse que hubiera dejado sin ningún impedimento la Argentina cuando le permitieron dejar el país. Precisamente fue gracias a Juan Jacobo que quien les habla ahora conoció y pudo compartir con Antonio Di Benedetto algunas conversaciones los días previos a su exilio en España. Tiempo después, ya durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, Antonio Di Benedetto regresó a la Argentina. Pero ese era Bajarlía, así de comprometido. Nos decía, cuando ya Di Benedetto había subido el avión y ya estaba rumbo al exilio, y nosotros le preguntábamos, entonces nos decía, a mí no me van a embromar, no me van a decir que mientras iba en un auto rumbo a Ezeiza tuvo un accidente, lo tirotearon, yo iba ahí al lado. Yo iba ahí al lado. Lo que es un hombre comprometido con la vida, Juan Jacobo Bajarlía. Vamos a hacer otra pausa más y hacia medianoche en punto seguimos recordando a Juan Jacobo Bajarlía. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Rumbo a medianoche en punto estamos recordando esta personalidad excepcional que fue Juan Jacobo Bajarlía. Uno de sus poemas más recordados se lo dedicó al escritor Haroldo Conti, raptado y desaparecido durante la dictadura. El poema, vale recordarlo, dice: un día entraron, eran 5 aparecidos llegados del infierno, con el olvido a cuestas y la voz en los puños. Las paredes se humedecían de llanto, de finas garras de sangre, de flores negras que brotaban impregnadas de fuego. Las tinieblas jugaban al destino en la cabeza de los 5 aparecidos. ¿Por qué me llevan? Es el poema que Bajarlía le dedicó al escritor raptado y desaparecido Haroldo Conti. Defender colegas perseguidos no era nuevo para Bajarlía. Ya lo había hecho hasta las últimas consecuencias legales posibles cuando en 1967 el novelista Renato Pellegrini fuera denunciado por su obra Asfalto, en la que abordaba el tema de la homosexualidad. Y en ese 1967, por esa razón, por abordar el tema de la homosexualidad, fue calificada de obscena e impedida su distribución en las librerías. Bajarlía peleó hasta las últimas consecuencias para que se sacara esa absurda calificación de obscena a la novela de Renato Pellegrini. Pero bueno, eran aquellos años de 1967.
Con la democracia y el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, Bajarlía usó la tribuna que le fuera ofrecida en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para exponer su idea del exilio interior. Aquel que fuera sufrido por quienes no salieron del país pudiendo hacerlo, a pesar de haber sufrido persecuciones y censuras, como fue su situación. En ese primer momento, el criterio de exilio interior no fue bien recibido por sus colegas. Con el tiempo lo entendieron perfectamente. Reitero la frase de Bajarlía: alguno se tenía que quedar. Alguien tenía que quedarse a defender a los compañeros. Dentro de su obra poética merece recordarse los robot poemas. Así se titula, Robot Poemas, hoy inhallable, escritos en aquellos años. Un feroz grito hacia lo que se convertiría en la banalización humana. Esto es interesantísimo. No se consigue ejemplar de Robots Poemas. Pero escrito en aquellos tiempos, se adelanta a lo que estamos viviendo hoy. Bajarlía, como verdadero intelectual que hace eso de qué va a pasar en el futuro siguiendo lo que está pasando en el presente, en esos robot poemas denuncia la banalidad que va a venir. Y obviamente que lo de robot poemas se asocia a la idea de que las personas se van a convertir en robots sin pensamiento propio, llevados como si fuera ovejas que un extraño pastor lleva vaya a saber para dónde. Telésfora, poemas también, 1972, Nuevos Límites del Infierno, pero este se publica en Madrid, 1973. En Nuevos Límites del Infierno les leo 5 líneas. Bajarlía afirma: sigo sosteniendo que no hay poesía sin imagen y que no hay imagen sin invención. Sigo pensando que la analogía está desterrada de un mundo en que el principio de indeterminación y no el de causalidad es el que rige la física atómica y las relaciones mortales de los humanos. No amo a la persona sabia. Me conmueve la investigación, que es otra forma de la poesía. Ustedes advierten la profundidad de lo que estamos diciendo. Bajarlía fue designado socio honorario y más tarde electo vicepresidente en la Sociedad Argentina de Escritores. Fue vicepresidente desde 1998 al año 2000. Obtuvo el premio del Fondo Nacional de las Artes en 1962, el premio municipal de teatro también en 1962, el premio del Instituto del Nuevo Mundo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba en 1963, el premio Mystery Magazine Ellery Quinn 1964, el premio municipal de narrativa 1969 de la Ciudad de Buenos Aires, el premio Leopoldo Alas Clarín en 1971, como dije antes, en 1984 el premio Konex de Platino, en 1966 el premio Boris Vian. Empero, nada de esto, a mi juicio, alcanza ni abarca todo cuanto se interesó Bajarlía. Como abogado se especializó en derecho penal y ejerció la criminología. Producto de sus investigaciones en esta especialidad fue su libro Sadismo y masoquismo en la conducta criminal, publicado en 1959. Y vuelvo a lo que hablé al principio. Su hipótesis, discernida tras una prolongada estadía en Londres y publicada entre otros medios en doble página central del diario Clarín, que fue también tapa de la revista Todo es Historia, sostiene que Jack el Destripador fue un argentino, corredor de bolsa, llamado Alfonso Maturo, o Maduro, quien tras regresar a Buenos Aires vivió hasta su muerte en el barrio de Barracas.
Obviamente esta hipótesis fue recogida por medios periodísticos de todo Occidente por los sólidos fundamentos que presentó Bajarlía. Realizó numerosas traducciones del francés, italiano e inglés, incluyendo autores tales como Aretino, el Marqués de Sade, Kandinsky, Tardieu, entre otros. Bajarlía, como dije, también incursionó en la parapsicología, disciplina científica de la que llegó a ser profesor en varios institutos, presidir congresos y jornadas, alcanzar la vicepresidencia del Grupo de Estudios e Investigaciones en Parapsicología. Bajarlía escribió: el que busca la eternidad solo halla el estallido del tiempo. El mito puede crear la realidad. La humanidad es un puñal en la apertura del futuro. El mundo no existe y solo eres un poco de tiempo en una eternidad desconocida. Un signo que gira en los espacios orbitales. Ese fue Juan Jacobo Bajarlía. Luminoso abrazo. Hasta el martes que viene. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.